Job capítulo 28, versículo 28. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. Esto es lo que Dios dice a todo el mundo. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Salmo 33:8 dice que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Quiero comenzar con una pregunta en el día de hoy. ¿Cuál es la señal inequívoca de que estamos creciendo espiritualmente? ¿Cuál es la señal irrefutable de que una persona está progresando en su camino espiritual? ¿Cuál es? ¿Cuál es el parámetro para medir si estamos creciendo en nuestro amor por Dios? ¿Cuál es el parámetro que determina que yo estoy creciendo y haciendo progresos espiritualmente? ¿Cómo me doy cuenta si una persona o yo mismo, cómo me doy cuenta si estoy creciendo espiritualmente? ¿Será porque tengo mayor conocimiento bíblico? ¿Será porque presto más horas de mi vida al servicio a Dios? ¿Será mayor compromiso con la obra de Dios? ¿Cuál es la señal inequívoca que me permite ver que yo estoy creciendo espiritualmente? Todas estas cosas que mencioné, mayor conocimiento bíblico, más servicio, mayor compromiso con la obra, por sí solas no me dicen mucho acerca de la vida espiritual de una persona. Porque el diablo tiene más sabiduría bíblica, más conocimiento bíblico que cualquiera de todos nosotros. El diablo está más comprometido con la obra de Dios, entre comillas, que cualquiera de nosotros. El diablo no se pierde un solo culto y es un demonio. Entonces, por sí solo no me dice mucho que una persona tenga mayor conocimiento bíblico o que sirva más o que se comprometa más con la obra de Dios. Por eso es que la fachada espiritual de muchas personas nos confunde. Proyectan la imagen de cristianos maduros porque leen la Biblia, porque oran, porque sirven a Dios y porque asisten a los cultos. Pero sus vidas dejan mucho que desear. Lo que realmente constituye una prueba indubitable, irrebatible, de que nuestro amor por Cristo está aumentando, lo que constituye una señal inequívoca de que nuestro amor por Cristo progresa, de que estamos creciendo espiritualmente, es nuestro alejamiento del pecado y nuestro acercamiento a Dios. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 6. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La mejor manera de probar si realmente estamos haciendo progresos en el camino de Dios, si estamos progresando espiritualmente, es observar cuánto tiempo vive el pecado en nuestros corazones. ¿Cuánto tiempo vive? La persona temerosa de Dios estorba el pecado de su propia vida porque ama a Dios en primer lugar. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 13: temer a Dios
es aborrecer el mal. La palabra aborrecer también se traduce como odiar. El temor de Dios es odiar el mal. El temor de Dios también puede traducirse como los que honran a Dios odian el mal. Respetar a Dios, dice otra versión, es odiar el mal. Respetar, honrar, temer a Dios es odiar el mal, es aborrecer el mal. La única prueba irrebatible, la única señal inequívoca de que una persona está creciendo en su vida espiritual es que cada vez vive más lejos del pecado y más cerca de Dios. No hay otra. El temor de Dios se demuestra por el abandono del pecado. ¿Cómo le demuestro a Dios que temo, que lo amo? Abandonando el pecado, alejándome del pecado. No hay otra forma. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 7, teme al Señor y ¿qué? Aléjate del mal. Por eso la Biblia habla de Job como un hombre que temía a Dios y vivía apartado del mal. Job capítulo 1 versículo 1, tenía temor de Dios. Este hombre, Job, tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Siempre vas a encontrar en la Biblia que el temor de Dios se relaciona con el vivir lejos del pecado. Siempre vas a ver que el temor de Dios es odiar el pecado, aborrecer el pecado, vivir lejos del pecado. Ahí está el temor de Dios. El temor a Dios se demuestra cuando yo estorbo, me alejo, ya no protejo el pecado o la maldad en mi vida. Dice la Biblia en Salmo 25, verso 14, el Señor es amigo, advierte las recompensas, las enormes recompensas de temer a Dios. Dice el Salmo 25, 14, el Señor es amigo de los que le temen, de los que le respetan, de los que le honran. Y honrar y respetar y temer es odiar el mal. No te olvides, es amigo de los que le temen. La palabra temer es honrar, es respetar, es reverenciar. Y la Biblia siempre dice que se respeta a Dios cuando nos alejamos del mal, cuando aborrecemos el mal. Dice el Salmo 147, verso 11, el Señor ama a los que le temen, a los que le respetan, a los que le honran, a los que viven alejados del mal. Dice el Salmo 145, verso 18, el Señor concede. Es decir, escucha, atiende la voz de aquellos que le temen, concede los deseos de los que le temen, de los que le respetan, de los que le honran. Y mira lo que dice el Salmo 34, 7, es guardián, el Señor es guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Temer a Dios tiene enormes consecuencias. Tenemos la amistad de Dios, Dios escucha nuestras oraciones, Dios responde nuestras oraciones. Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos rodea. Hay enormes beneficios por temer a Dios, pero el temor a Dios se demuestra de una sola manera: alejándonos del pecado. Esa es una señal inequívoca. ¿Te has vuelto más odioso al pecado en este tiempo? ¿Estás más odioso con el pecado? ¿Lo aborreces más? ¿Y cómo se demuestra que yo aborrezco el mal? Alejándome del pecado. Y piensa en los distintos aspectos de tu vida. Piensa en tu vocabulario. ¿El vocabulario de hoy sigue siendo el mismo que hace un año atrás? ¿Siguen habiendo palabrotas en tu boca, exabruptos? ¿Sigues criticando de la misma manera y hablando descuidadamente del gobierno, de las iglesias, del pastor, del jefe, del quien sea? El temor de Dios nos lleva a no hablar mal de nadie por amor a Dios, para no ofenderlo.
El temor, cuando viene y nos embarga temor de Dios, nuestro pico se cierra, nuestra boca se cierra y ya tenemos temor de hablar y de criticar y ni hablar de palabrotas y ¿Y tu vida sexual ha mejorado? ¿O todavía hay pecado en esa área? ¿Sigue habiendo relaciones prematrimoniales, extramatrimoniales y la infidelidad y el adulterio? ¿Ha cesado en tu vida? ¿Y qué me dices de esos contactos emocionales por la red? No hay un contacto físico, pero hay un contacto emocional con una persona que no es tu cónyuge. ¿Y qué me dices del dinero? ¿Dónde va tu dinero? ¿Tu dinero sigue yendo para los placeres o ahora está yendo para Dios? Es decir, ¿nos hemos vuelto más odiosos del pecado? ¿Y tu tiempo, tu mejor tiempo y tus mejores energías, a quiénes van? ¿Van para Mamón, van para el trabajo o van para Dios? Nos hemos vuelto más odiosos del pecado. Estamos viviendo cada vez más. Estás estorbando el pecado. Y dime, en tu empresa, en tu trabajo, ¿las cosas son más transparentes allí? ¿En tu negocio las cosas son más transparentes? Porque la única señal inequívoca, no estoy hablando de venir más a la iglesia, todo eso está bien. Pero por sí solo el hecho de que una persona venga más a la iglesia, el solo hecho de que una persona tenga mayor conocimiento de la Biblia y ahora se haya graduado de todos los seminarios habido y por haber, no me dice nada acerca de la vida espiritual de una persona. Lo que realmente es una evidencia, es una prueba, es una señal irrebatible, indubitable de que una persona crece en su comunión con Dios, hace progresos en su relación con Dios, es que vive más lejos del pecado y más cerca de Dios. Mientras esa persona tenga todos los seminarios, sirva y diga leer la Biblia y diga orar, pero vive tan mal como vivía hace un año atrás, no me dice mucho de su crecimiento espiritual. Ahora, la verdadera motivación por la que tenemos que dejar de pecar no son las consecuencias negativas. Hay gente que no se acuesta, hay mujeres que no se acuestan con el compañero en su lugar de trabajo, no se acuestan con el compañero porque tienen miedo a las consecuencias negativas. La verdadera motivación por la que no tenemos que pecar no es el temor a las consecuencias. La verdadera motivación por la que no debemos pecar es por amor a Dios, porque odiamos el pecado, porque Dios odia el pecado y nosotros deberíamos tener la misma actitud que tiene Dios de odiar el pecado. Proverbios capítulo 8, versículo 13, en otra versión dice honrar al Señor. Otra versión dice temer al Señor. Otra versión dice respetar al Señor. Es odiar el pecado, el mal. Se respeta a Dios cuando se odia el pecado. Se ama, se teme, se honra a Dios cuando se odia el pecado. Mi pregunta es, ¿nos hemos vuelto más odiosos del pecado? ¿O nos hemos vuelto más complacientes del pecado en nuestra vida? Un ejemplo claro de temor a Dios es Abraham, a quien el ángel le dijo que no le haga daño al niño porque él veía que temía a Dios. Dice Génesis capítulo 22, versículo 12. No pongas tu mano sobre el muchacho, le dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Abraham odiaba más el pecado de desobediencia a Dios que lo que amaba a su hijo. Abraham le demostró a Dios que lo temía, que lo honraba y lo respetaba, obedeciéndolo. ¿Te das cuenta?
La manera en la que nosotros tenemos de demostrarle a Dios que lo amamos, que lo respetamos, es odiando el pecado, alejándonos del pecado, amando más a Dios y su obediencia que al pecado. Jonás era un hombre, dice, yo soy hebreo y temo a Dios, pero en realidad era una mentira. Aunque él de labios para afuera decía temer a Dios, él desobedecía a Dios, con lo cual nos muestra que no lo temía. Porque el ángel dijo, ahora yo sé que me temes. Abraham le demostró temor por medio de la obediencia. Por más que Jonás dijera que era hebreo y que temía a Dios, en realidad no lo temía porque lo estaba desobedeciendo. La primera señal inequívoca, hermanos, queridos amigos, la única y primera señal inequívoca. ¿Quieres probarte a ti mismo y ver si realmente estás haciendo progresos en tu vida espiritual? Si realmente tu amor por Cristo va en aumento. La única prueba, la prueba inequívoca, la señal irrefutable. No hay forma de refutar esa señal. De que una persona vive cada vez más lejos, odia cada vez más el pecado, por temor, por amor, y se acerca al Señor. La primera señal. La segunda señal, son dos. La segunda señal inequívoca de nuestro crecimiento espiritual es la profundidad de nuestro arrepentimiento. Profundidad de nuestro arrepentimiento. Y hay dos evidencias del verdadero arrepentimiento. ¿Cómo muestro yo que estoy arrepentido? ¿Cómo me doy cuenta cuando una persona confiesa un pecado y dice que está arrepentido? ¿Cómo me doy cuenta si realmente está arrepentido? ¿Cómo? Número uno, porque tiene dolor por haber ofendido a Dios. Y número dos, porque nunca más vuelve a cometer el mismo pecado. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea, ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. Tiene una profunda tristeza en el corazón por haber ofendido a Dios, no porque lo descubrieron, no por las consecuencias negativas, sino porque ofendió a Dios. Qué diferencia, ¿no? Y en segundo lugar, porque esa persona abandona definitivamente el pecado. No es un reincidente con el mismo pecado. Cuando David fue derrotado por el pecado de adulterio, renovó el perdón por todos los demás pecados. Un pecado lo llevó a pedir perdón, aunque ya lo había hecho, le llevó a pedir perdón y a arreglar su vida totalmente. Dice el Salmo 51, verso 1. Recuerda que el Salmo 51 fue escrito después de su pecado con Betsabé. Dice David le dice a Dios: ten misericordia de mí, oh Dios, borra la mancha de mis pecados. Era uno solo, el de adulterio. Sumale el de homicidio. Sin embargo, Él renueva su perdón por todos los pecados. Dice: borra la mancha de mis pecados, lávame y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Todo es plural, hermanos. David
estaba profundamente arrepentido y lo demostraba por el dolor que tenía en su corazón por haber ofendido a Dios. Esa es la clase de tristeza que nos empuja al arrepentimiento, según Pablo. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice, Dios a veces permite, léalo conmigo, Dios a veces permite que nos vengan tristezas. ¿Para qué? Para impulsarnos a apartarnos del pecado. Es la tristeza que nos empuja al arrepentimiento. Es la tristeza que nos empuja a arreglar cuentas con Dios. De esa clase de tristeza no debemos arrepentirnos, dice Pablo. Pero cuidado, la tristeza por sí sola no es una señal total de arrepentimiento. Una persona que no ha sido totalmente quebrantada podría confesar algún que otro pecado, pero su arrepentimiento podría no ser total, sino parcial, como en el caso de Judas, quien confesó el pecado de traición a Jesús, pero nunca confesó el pecado de desfalco económico o de hipocresía. El hecho de que una persona reconozca algún que otro pecado no me dice mucho acerca de si está verdaderamente arrepentida. Puede que su arrepentimiento no sea total, que la profundidad de su arrepentimiento no sea total, porque usted tiene a un Judas que confiesa un pecado. Dice, yo pequé contra Dios al entregar a un hombre inocente. Judas confiesa su pecado, pero nunca confesó el pecado. Dice en Mateo capítulo 27, verso 4, he pecado contra Dios porque entregué a Jesús. Tenemos a un Judas que está aparentemente arrepentido porque confiesa su pecado. Y tenemos a un David que también confiesa su pecado. Tenemos a dos hombres que aparentemente están arrepentidos. Y cualquiera de nosotros podría caer en la tentación de creer que David y Judas se arrepintieron totalmente porque los dos confesaron su pecado. Pero la gran diferencia entre el David y el Judas es que David confiesa su pecado y renueva el perdón de todo. La tristeza, el dolor le lleva a arreglar cuentas a Dios por todas las áreas de su vida. En cambio, Judas, si de verdad hubiera habido un arrepentimiento total en su vida, el pesar por su pecado le habría quebrantado el corazón por los demás pecados también. Pero Judas nunca se arrepintió por haber robado de la bolsa, por haber robado por su desfalco económico, y nunca se arrepintió por su hipocresía. En 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, dice David, he pecado contra el Señor. Confiesa su pecado. Y en Mateo 27:4, volvemos a leerlo. En Mateo 27:4, Judas dice, he pecado contra Dios porque entregué a Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Los dos confiesan su pecado, pero el arrepentimiento de uno era hondo, profundo, el de David, porque su pecado, el pecado de adulterio y de homicidio, lo llevó a renovar el perdón por todos los demás pecados. Había un quebrantamiento total, el arrepentimiento era profundo. En cambio, el de Judas, aunque reconoce un pecado, su arrepentimiento no fue profundo. Porque si hubiera sido profundo, lo hubiera llevado a arreglar cuenta en todas las áreas de su vida. Y no solamente por haber traicionado a Jesús. Es posible confesar un pecado, derramar lágrimas de remordimiento y llorar por las consecuencias que nos ha ocasionado ese pecado, y aún así no estar arrepentido. La confesión de un pecado por sí sola no me dice mucho acerca del arrepentimiento de esa persona. El que llore lágrimas de remordimiento, el que derrame lágrimas de remordimiento, o llore porque fue descubierto por las consecuencias negativas que tiene que pagar por haber pecado, no me habla mucho acerca de su verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento se prueba por el tiempo. Primero, porque me duele haber ofendido a Dios. Y segundo,
Porque si hay un verdadero arrepentimiento, me lleva a no cometer el mismo pecado una y otra vez, como en el caso de Saúl. O el caso del faraón, que aunque confesó su pecado, después volvía a caer una y otra vez en el mismo pecado. Dice Éxodo capítulo 9, versículo 27, el faraón confesó su pecado. Esta vez reconozco mi pecado, dijo el faraón. Pero ¿cómo sé que no hay un arrepentimiento genuino? Porque vuelve a cometer el mismo pecado una y otra vez y su corazón se endurece una y otra vez y cada vez más. En Éxodo capítulo 9, versículo 34, es decir, apenas unos versículos más adelante, la Biblia dice: al ver Faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, él y sus funcionarios, ¿qué? Pecaron de nuevo, reincidieron en el mismo pecado, una y otra vez. El verdadero arrepentimiento se prueba con el tiempo. Si la persona que dice haber confesado y dice haberse arrepentido cae una y otra vez en el mismo pecado, entonces hay base bíblica para dudar acerca de su verdadero arrepentimiento. Su verdadero arrepentimiento, su arrepentimiento no es del todo genuino todavía. Saúl es un caso. En 1 Samuel capítulo 24, verso 17, ¿se acuerdan? Saúl está persiguiendo a David. Y David, aunque lo tiene a mano para justiciarlo, no le hace daño. Sin embargo, David le pregunta por qué quiere matarlo. Y Saúl confiesa su pecado. Dice 1 Samuel capítulo 24, verso 17: más justo eres tú que yo, dijo Saúl, porque tú me has pagado con bien y yo te he pagado con mal. Saúl confiesa su pecado, pero ¿cómo nos damos que su confesión no me dice mucho acerca de su arrepentimiento? Porque vuelve a caer una y otra vez. Después sale otra vez a perseguir a David. David lo tiene en sus manos, no le hace daño y vuelve a preguntarle: ¿por qué me persigues? ¿Por qué quieres matarme? Y Saúl vuelve a confesar su pecado, es decir, confiesa una y otra vez, pero es reincidente en el mismo pecado. 1 Samuel capítulo 26, verso 21. Entonces Saúl confesó: he pecado. Hijo mío, vuelve a casa. He sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. Pero nunca se arrepintió. Aunque él confesaba sus pecados, volvía a caer una y otra vez en el mismo pecado. Lo que nos habla de que su arrepentimiento no era profundo ni era genuino. ¿Cómo nos damos cuenta si una persona está verdaderamente arrepentida? Número uno, porque tiene una profunda tristeza en el corazón por haber ofendido a Dios. No porque lo descubrieron, No. No es por las consecuencias del pecado que tiene que pagar. No. Es porque le hizo doler el corazón a Dios, número uno. Y número dos, la prueba evidente de que la persona está arrepentida es que, como David, cuando le traen en bandeja a la chica, la más hermosa, joven, virgen de toda la nación, dice: acá está, acuéstate con ella. Él dice: ni loco, ya pasé por esta. ¿Cómo me doy cuenta de que David era tan pecador como nosotros? La diferencia de David es que él estorbaba, era rápido para confesar el pecado, rápido para apartarse del pecado. Él no protegía el pecado de su vida, él no apañaba el pecado en su propia vida, ni lo toleraba, ni protegía, ni toleraba el pecado en su propia vida, sino que lo echaba a las patadas. Él dijo: acá está. Y aunque no tenían ya nada que perder porque estaba en la postrimería de la vida, David dijo: ni loco, ya pasé por esa experiencia de hacerle doler el corazón a Dios y de estar separado de la comunión con Dios. Llévate la chica, no la quiero. El verdadero arrepentimiento se prueba con el tiempo. La persona que vuelve a caer en el mismo pecado una y otra vez, aunque tiene buenas intenciones y desea, pero la reincidencia es la señal de que su arrepentimiento todavía no es total. Es parcial, como en el caso de Judas, que él confiesa que entregó: he pecado porque entregué a un hombre inocente. Pero ¿y todo lo que te robaste?
su confesión y su arrepentimiento no era total. Las dos pruebas inequívocas de que una persona está creciendo espiritualmente. Número 1, odia el pecado, se aleja del pecado. ¿Te estás alejando del pecado cada vez más o lo estás protegiendo, apañando, tolerando en tu vida, en tu trabajo donde tú tienes autoridad, en tu casa donde tú tienes autoridad? ¿Lo apañas? ¿Apañas el pecado? ¿Apañas la deshonra? ¿Permites la irreverencia? La prueba inequívoca de que crecemos en nuestro amor por Cristo es que el pecado está cada vez más lejos. Número 1. Y número 2, la profundidad del arrepentimiento. La profundidad del arrepentimiento que me habla de que estoy mal porque ofendí a Dios, porque hice doler el corazón de Dios, y la prueba de que no voy a volver a cometer, o sea, voy a hacer lo imposible para no volver a caer una y otra vez en el mismo pecado. Contame de la pornografía. ¿Cómo anda la pornografía? ¿Se vuelve a caer una y otra vez? Hay que tomar medidas drásticas. Este es un enemigo, es un gigante muy grande. La vida licenciosa, la vida libre, la sexualidad libre, la pornografía, el adulterio, es un gigante muy grande, hermanos, muy grande. Hay que tomar medidas drásticas. Que tu matrimonio no se arrugue. Un matrimonio que trabaja duro se potencia, crece y recibe bendiciones sobrenaturales de parte de Dios. Un matrimonio saludable requiere mucho trabajo, pero al final vale la pena. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Permítanme una reflexión final. Después de la traición, Judas devuelve las monedas a los sacerdotes. ¿Se acuerdan? Le dieron 30 monedas de plata por haber entregado a Jesús. Los propios sacerdotes, los representantes de Dios aquí en la tierra que quieren deshacerse de Jesús, le pagan 30 monedas. Ahora Judas confiesa su pecado y devuelve las monedas a los propios sacerdotes. Y dice, Mateo 27:4, insisto, volvamos a leerlo. Él mismo dice, he pecado contra Dios porque entregué a Jesús y Él es inocente. Ahora advierte lo que le dicen los sacerdotes al hombre que aparentemente viene porque quiere arrepentirse de su pecado. Los maestros de la ley, los representantes de Dios aquí en la tierra, los encargados de guiar a la iglesia, líderes, pastores encargados de guiar a la iglesia a temer a Dios. Advierte qué le contestan al hombre que acaba de confesar su pecado y devolver la plata. Advierte qué le dicen. Mateo 27:4, parte final. ¿Y eso qué nos importa? Es problema tuyo. Tenemos a un Judas que se arrepiente de haber entregado a un hombre inocente y devuelve el dinero de la traición. Y tiene a los sacerdotes, a los maestros de la ley, a los encargados de guiar a la gente a la presencia de Dios, diciéndoles es un problema tuyo. ¿Y qué nos importa? Y cuando yo leía este pasaje veía a Satanás. El diablo hace exactamente lo mismo con todos nosotros. Nos seduce a pecar. Nos muestra lo estimulante que resulta llevar una vida licenciosa. Nos hace ver lo bonito que es pecar. No te muestra las consecuencias del pecado, pero nos seduce, nos empuja, nos hace ver todo lo hermoso. Y cuando caemos en las garras del pecado, Él vuelve para visitarnos y decirnos, estás terminado, ya no hay más esperanza. Como a Judas. ¿Qué nos importa? Como diciéndole, lo único que te falta es que te mates. Ya no hay más esperanza, ese es problema tuyo. En lugar de guiar al hombre a decirle hay que arrepentirse, hay que guiarlo a la presencia de Dios, como que le dan la soga para que él mismo se ahorque. Así hace el diablo con nosotros. Nos seduce a pecar, nos muestra lo hermoso que es, lo estimulante que es llevar una vida licenciosa. Pero cuando caemos en el pecado, el diablo nos visita para decirnos, no hay más esperanza, estás terminado. El trabajo del diablo es robarte y robarme la paz.
llenarnos de dudas acerca del amor de Dios y acerca de su obra en la cruz del Calvario. Ese es el trabajo del diablo: robarnos la paz, llenarnos de temores, llenarnos de dudas acerca de Dios. ¿Estás en medio de una lucha así? ¿Estás en este tiempo siendo visitado por el diablo para recordarte los errores del pasado? ¿Estás siendo visitado por el diablo? Es el diablo mismo el que te susurra al oído y te dice: estás terminado, ya no hay esperanza. Tonterías, tontería. Si arrepentidos nos volvemos a Dios, tenemos a un Dios de misericordia, tenemos a un Dios que puede sacarnos del pozo más profundo, del hoyo más oscuro. Dios puede rescatarnos de allí. Sí que hay esperanza, en Dios sí hay esperanza. Es cierto que Satanás derrotó vergonzosamente a Pedro, pero ¿has visto la manera tan dulce como el Señor lo rescató? Lo sacó, lo recuperó, lo redimió, lo restauró. ¿Has visto la manera en la que usó en nuestro Señor Jesucristo para rescatar a aquel que estaba en el pozo más oscuro? El pecado de David fue grande, pero halló misericordia. Pedro traicionó a Jesús, pero hoy está en el cielo. ¿Acaso Dios te ama menos de lo que ama a David y de lo que amó a Pedro? ¿Acaso no dice la Biblia que Él ha prometido perdonar a todo aquel que tenga un corazón contrito y humillado? ¿No dice eso la Biblia? ¿No dice que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado? ¡Tonterías! No le hagas caso al diablo. No importa en lo más profundo del pozo en el que estés, no importa en el pecado más grosero en el que has caído, si arrepentido te vuelves a Dios, Dios es capaz de poner su mano y de sacarte de ese pozo y de restaurarte y de recuperarte y de redimirte, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con David y como lo hizo con tantas personas a lo largo de todos estos años. Este es el Dios que tenemos. Si el diablo te ha visitado para decirte: ya no hay esperanza, estás terminado, tus equivocaciones de ayer condicionaron todo tu futuro, quiero que no le hagas caso y que prestes atención. Si Dios pudo recuperar a un Pedro y pudo recuperar a un David del pecado más grosero, puede recuperarnos a nosotros, restaurarnos. ¿Saben por qué? Porque Dios es especialista en restauración. Es especialista en restauración. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, cierra tus ojos. Eleva una oración a Dios en este momento. Y dile: Señor, tu palabra caló hondo en mi corazón. No escapes a la dirección, a la revelación de Dios. Dios nos ha revelado el camino. Dios nos ha revelado su voluntad. Odien el pecado. Dice: honrar a Dios es aborrecer el mal. Temer a Dios es odiar el pecado, dice Proverbios 8. Así que Dios ha revelado su voluntad. Pídele a Dios en este día que te ayude, que nos ayude. Ayúdanos a todos, Señor, a odiar el pecado, a mantenernos lejos del pecado, a estorbar el pecado de nuestra propia vida, a que las cosas sean cada vez más transparentes en mis negocios, a que las cosas sean cada vez más transparentes en mi casa, a que las cosas sean más transparentes en mi sexualidad, en mi dinero, en mi tiempo. Que todo te honre y te glorifique. La única señal inequívoca de que estamos creciendo es que comenzamos a estorbar el pecado de nuestra vida. No lo apañamos, no hay excusa. Como David no presenta excusa, no lo apaña, no lo protege, lo estorba de su propia vida. Así nosotros. Y para aquellos que están en un proceso de arrepentimiento, el arrepentimiento total llega cuando te das cuenta que ofendiste a Dios. No que te descubrieron o por temor a las consecuencias, sino que ofendiste a Dios. Y el verdadero arrepentimiento llega cuando ese arrepentimiento, cuando ese pecado te lleva a confesar todos los otros pecados de tu vida y arreglar todas las áreas de tu vida.
Cuando como David puedes decir, no, gracias. Ya pasé por esta experiencia, no la quiero pasar más. Pídele a Dios en este día que te ayude. Ayúdanos, Señor, a odiar el pecado y amarte a ti, solo a ti. Ayúdanos a aborrecer, dice, el temor de Jehová. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Que temor de Dios venga a mi vida. Decile, que temor de Dios venga a mi vida. Que temor de Dios venga a mi familia. Que temor de Dios venga a este púlpito. Que temor de Dios venga a la iglesia. Que temor de Dios venga a nuestra ciudad. Temor de Dios. Llévanos, Señor. Llévanos profundo. Llévanos profundo, que nuestro amor por Cristo pueda crecer aún más, Señor. Ayúdanos a arreglar cuentas contigo, las cuentas pendientes. Ayúdanos a estorbar. ¿Cuánto tiempo vive el pecado en tu vida? ¿Te has vuelto más odioso o estás tolerando, permitiendo y protegiendo el pecado en tu casa, donde tú tienes autoridad, aún en tu trabajo donde tienes autoridad? ¿Lo estás protegiendo, apañando, tolerando o lo estás estorbando? ¿Te has vuelto odioso? El temor, Abraham demostró a Dios su temor por obediencia. El odio al pecado era más grande que el amor por su hijo. Dijo: aquí está, Señor. Si esto va a estorbar mi comunión contigo, aquí está. Quizás muchos tengamos que entregar nuestro Isaac esta mañana. Aquello que estorba tu comunión con Dios, no sé qué es. Entrégaselo a Dios. Dice, acá está, en el altar del sacrificio, como hablábamos hoy. Te entregamos nuestro Isaac, Señor. Vamos, iglesia.